¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Carlos Hernández Gaspar y aquí presento para la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de cálculo la explicación del ejercicio 3, en el cual nos dice que hay que calcular el volumen que se genera al rotar dos funciones en torno al eje X. Entonces las funciones son f de x es igual a 4x menos x cuadrada y g de x es 3x sobre 4. Para poder generar o para poder tener este volumen, obtener este volumen, lo que se aplica es el método de las arandelas. ¿Esto qué es? Que cuando rotamos estas dos funciones al mismo tiempo, las curvas de estas dos funciones, se forma en el centro una especie de hueco, ya que las funciones están una por aquí y otra por acá, y entonces lo que vamos a calcular es ese volumen que se genera en ese alrededor. Digamos que se le va a quitar la parte del hueco. Para eso la fórmula es que el volumen es igual a la integral del área. ¿Y cómo vamos a obtener esta área? Bueno, hay que generar las áreas de ambas funciones y restarlas entre sí. ¿Cómo se genera el área? Es pi por radio al cuadrado. Aquí lo podemos ver en la forma analítica como queda pi por el radio más grande, que digamos que es g de x, que es el que llega por arriba, y g de x que queda por abajo. Entonces esas áreas se restan y la diferencia entre ellas se multiplica por pi, o esos radios. Entonces, y esta área es la que se va a integrar. ¿Por qué se le llama arandelas o otro modo es de rondanas? Precisamente porque como queda el hueco después de que se generan ambas curvas y estas rotan juntas y por el centro queda un hueco. Si nosotros hacemos un corte transversal a este sólido que se genera con ese hueco, lo que vamos a tener es una rondana, tal cual, un disco con un agujero por dentro. De ahí que si nosotros generamos el volumen de una de ellas o el área de uno de los círculos que se generan, digamos f de x que se genera por fuera y g de x genera un círculo, al rotar genera un círculo por dentro, es por eso que solamente tendríamos que integrar el área que resulta de restar esas dos áreas. Una vez que restamos esas dos áreas, si quedaba hasta acá el área completa de f de x al restar la parte de g de x, entonces nos queda un área más pequeña y esa es el área que vamos a considerar y que vamos a integrar. Esa área se está rotando, digamos esa misma área está rotando alrededor del eje de x, entonces solamente tenemos que integrarlo en cuanto a estas funciones. Los límites para integrar esta función en este ejercicio va a ser 0.2 hasta 3. Aquí, repito, tenemos el ejemplo de cómo se resuelve de la forma analítica, cómo se aplica en la integral, y el resultado termina siendo 80.1106 unidades cúbicas. Esta sería la parte de integrar estas funciones o de calcular este volumen. Y por aquí ahora tenemos lo que es la función o la gráfica de estas funciones. Ya una vez que lo rotamos, ya una vez que lo tenemos, o ya que rotamos el sólido, así es como nos queda. Aquí se ve un poquito, no se ve cerrado para que se pueda apreciar, pero así es como se genera el sólido. Cosa curiosa que me gusta, cuando pasamos al ejercicio 4, si estas funciones en lugar, o esta curva que se genera ancha, en lugar de girarla entre las dos funciones, esa como franja ancha que se genera cuando tomamos el área entre las dos funciones, si esa la rotamos en lugar del f de x, digamos horizontalmente, la rotamos verticalmente, lo que tenemos es un sólido parecido a esto. Es la misma función, son los mismos límites, pero el sólido cambia y se parece a esto. Esa es mi explicación, esta es mi evidencia de aprendizaje. Muchas gracias.